Listo, continuamos con divisibilidad, ¿ya? La segunda parte. ¿Qué cosa viene a ser la segunda parte de la divisibilidad? Viene a ser algo muy importante. Más que todo, aquí ya viene la teoría para los ejercicios, ¿ya? Aplicación. La teoría básica que nosotros hemos aprendido. Ahora vamos a la teoría de los principios de la divisibilidad. ¿Ya? ¿Qué principios nosotros aplicamos en la divisibilidad? Aplicamos los siguientes principios muy importantes. ¿Ya? El primero, principio de la adición. Profesor, ¿cómo es ese principio de la adición? Es de la siguiente forma, miren. Así es el principio de la adición. Tenemos el famoso principio de la adición. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, el principio de la adición. Si a un módulo, ahora le llamamos módulo a esta cosita, ¿no es cierto? Ese que tiene su bolita. Entonces, si a un módulo tú le multiplicas o le sumas otro, el mismo módulo, o sea, el mismo módulo, entonces esto resulta el mismo módulo. ¿Qué quiere decir? Si a un múltiplo de n tú le sumas consigo mismo múltiplo de n, sigue siendo múltiplo de n. Obviamente ya te he dicho que ese módulo siempre tiene que ser entero positivo. ¿Ya? Siempre tiene que ser entero positivo. Eso es amiguitos. ¿Ya? Eso viene a ser el primer principio. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú sumas, por ejemplo, dice lo siguiente, miren, si tú sumas números de un mismo módulo, el resultado va a estar en ese módulo. Es muy importante, niños, que ustedes entiendan estos principios. Por ejemplo, te dicen, múltiplo de 7 más múltiplo de 7, eso es igual a múltiplo de 7. ¿Ya? O sea, si yo sumo dos números del mismo módulo, va a seguir siendo el resultado el mismo módulo. O cuántas veces que sumes, mira, imagínense, múltiplo de 5 más múltiplo de 5 más múltiplo de 5 más otro múltiplo de 5, el resultado va a ser múltiplo de 5. Ah, interesante, ¿sí o no? Sí, profesor. Eso siempre se va a cumplirse. ¿Siempre se va a cumplirse, profe? Sí. Tenemos ahora aquí. Profe, hasta ahí estamos totalmente correctos. ¿Sí? Totalmente bien. Múltiplo de 5 más múltiplo de 5, ¿cierto? Ahora, lo siguiente, por ejemplo, mira. 12 más 24 más 18, ¿cierto? ¿Más cuánto, profe? Más un 30. ¿Cuánto será eso? Miren, son números de un mismo módulo. Múltiplo de 6, múltiplo de 6, múltiplo de 6, múltiplo de 6. Por ende, ¿el resultado qué será? ¿Ya ves? Entonces, el resultado, compañeritos, va a estar en el mismo módulo. A ver, sumemos. ¿Cuánto va a ser aquí? 36. 36, profesor, aquí ¿cuánto va a ser? 54. 54 más 30, ¿cuánto es? 84. Profesor, ¿84 es múltiplo de 6 o no? Claro que sí. ¿Ves? Eso quiere decir, o sea, si ustedes suman números de un mismo módulo, el resultado va a estar en ese módulo. El resultado va a estar en ese módulo. ¿Entienden? Entonces, es así. Si tienen números de un mismo módulo, el resultado va a estar en ese módulo. Ese es el primer principio importante de la divisibilidad. Principio 1, ¿ya? Principio de la adición. Ahora pasamos al principio de la multiplicación. ¿Ya? Al principio de la multiplicación. ¿Y cuál es ese principio de la multiplicación? Miremos desde aquí. Profe, el principio de la multiplicación. A ver, profe, tenemos dos, profesor. Vamos, nos apuraremos un poquito, ¿ya? Nos dice el principio de la multiplicación. A ver, ¿qué implica? Primer principio, ya está ahí. Segundo principio, multiplicación. ¿Ya? Multiplicación. Listo, amigos. El segundo principio, multiplicación.
¿Qué implica la multiplicación? Implica lo siguiente. ¿Ya? Principio de la multiplicación. A un módulo tú le puedes multiplicar por cualquier valor entero, negativo o positivo, sigue siendo el mismo módulo. Obviamente, para todo n entero positivo y para todo k cualquier valor entero, sea negativo o positivo. Profe, ¿también lo puedo multiplicar por 0? Claro. 0 por un múltiplo de n va a seguir siendo múltiplo de n. Este es uno de los principios bastante utilizados. Profesor, observación importante. Observación importante. Por ejemplo, dicen así, ¿no? A ver, profe, veamos aquí. Veamos aquí. ¿Ya? Veamos aquí. Tenemos aquí algunas situaciones, ¿no? A ver, múltiplo de n, o sea, por ejemplo, múltiplo de 5 por 2020, por ejemplo. El año que nunca se va a olvidar. Múltiplo de 5 por 2020 sigue siendo múltiplo de 5. O sea, ese resultado va a seguir siendo múltiplo de 5. Siguiente, múltiplo de 7 por, digamos, por A de C, numeral, esto va a seguir siendo múltiplo de 7. Múltiplo de 13, para que digan nivel uni. Uni 2021. Profesor, múltiplo de 13 por 2021, múltiplo de 13. ¿Sí? A un módulo tú le puedes multiplicar por cualquier factor. ¿Me están escuchando? Es como, por ejemplo, a ver, mire, otrita más, aunque sea un ejemplito numérico, mire. A ver, por ejemplo, 5, o si no, 15, ¿por cuánto, por ejemplo? Por 24, ¿sí? A ver, ¿cuánto es 15 por 24? Profesor, 72, 360, ¿no? 360. Por ejemplo, este 24 o este 15 es múltiplo de 5. Múltiplo de 5 por 24 me sigue dando un múltiplo de 5. ¿Ya ves? Eso quiere decir, a un módulo, ¿cierto? Mire, este número múltiplo de 5 lo he multiplicado por 24, mi resultado sigue siendo múltiplo de 5. Y así. ¿Ya? Listo. Eso es nuestro segundo principio. Muy importante, profesor, recontra importante. ¿Ya? Para los ejercicios más que todo. Vamos a nuestro tercer principio. Profesor, ¿cuál es nuestro tercer principio? También muy importante este tercer principio. ¿Ya? Diremos de esta forma. Tercer principio. ¿Ya? Principio número 3. ¿Ya? Principio de la sustracción. 3. Profe, principio de la sustracción. ¿Y cómo es este principio de la sustracción? Es lo siguiente, ¿no? De la sustracción. 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 ¿Qué viene a ser este principio de la sustracción? Listo. Principio de la sustracción. Múltiplo de n. Múltiplo de n. Menos múltiplo de n. Ese sigue siendo múltiplo de n. Profe, ¿no es ceros? También si quieres llámale cero, ¿no? Porque 0 es múltiplo de todo entero positivo. Entonces, para todo n que pertenece a los enteros positivos. Allá, profesor, múltiplo de n menos múltiplo de n sigue siendo múltiplo de n. Observación importante, amigos. Observación importante. Diremos de esta forma. A ver, profesor, ¿cómo será eso? Eso es así, pues. Profe, tenemos aquí otro más, a ver, 3 ejemplitos para entender bien. ¿Ya? Por ejemplo, voy a decir de esta forma.
A ver, múltiplo de 7 menos múltiplo de 7 sigue siendo múltiplo de 7. Ah, interesante, ¿no? Múltiplo de 7 menos múltiplo de 7, múltiplo de 7. Profe, múltiplo de 13 menos múltiplo de 13 sigue siendo múltiplo de 13. Por ejemplo, 45 menos 18. A ver, ¿cuánto es 45 menos 18? Profesor, es 27. Múltiplo de 9 menos otro múltiplo de 9, el resultado es múltiplo de 9. Ahí está. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? Entonces, múltiplo de 9 más otro menos otro múltiplo de 9 va a seguir siendo múltiplo de 9. Esos son los principios, los tres principios fundamentales de la división. ¿Ya ves? Los tres primeros principios. Vamos al siguiente principio fundamental. Creo que hasta ahí nada novedoso, profesor. Entonces, vayamos al siguiente principio fundamental. Profesor, ¿cuál es el otro principio muy importante? El otro principio que nosotros vamos a entender o a aprender son los siguientes. ¿Ya? Mírense. Profesor, ponemos principio 4. ¿Ya? Principio 4. Principio de la potenciación. ¿Ya? Principio de la potenciación. La potenciación. ¿Ya? Principio de la potenciación. Entonces, si nosotros tenemos el principio de la potenciación, veamos aquí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el principio de la potenciación? Quiere decir esto. A un módulo, tú le puedes elevar a cualquier potencia. Y eso va a seguir siendo el mismo módulo. Pero obviamente ambos, en este caso sí, tienen que ser enteros positivos. ¿Ya? Este también es uno de los principios bastante utilizados, hijos. Demasiado utilizados. ¿Ya? Ahí tenemos. Por ejemplo, tenemos observación. Observación, compañeritos. ¿Ya? Observación importante. ¿Cuál es esa observación importante? Esa observación importante es esta. Por ejemplo, tenemos así. ¿Ya? Tenemos de esta forma. ¿Ya? Vamos. A ver. Por ejemplo, puedo decir múltiplo de 7 elevado a la 200. Eso es igual a múltiplo de 7. Múltiplo de 13 elevado, por ejemplo, imagínense, al ABC. Eso va a seguir siendo múltiplo de 13. O sea, a un módulo le puedes elevar a cualquier potencia, va a seguir siendo el mismo módulo. Tengan mucho cuidado de eso, ¿ya? Por ejemplo, múltiplo de 11 elevado a la uni, por ejemplo, te pueden poner 2020, para hacerte asustar. Y eso va a seguir siendo múltiplo de 11. ¿Ves? Y así vienen muchos más. O sea, ¿qué quiere decir? A un módulo tú puedes elevarle a la potencia que desees. Y va a seguir siendo el mismo módulo. ¿Entiendes? Principio. Siguiente principio, amigos. Vamos. ¿Ya? El famoso principio de Arquímedes. Ese es uno de los principios bastante utilizados también. ¿Ya? El principio de Arquímedes. ¿Qué quiere decir el principio de Arquímedes? Quiere decir lo siguiente. Entonces, hay un principio importante aquí. ¿Ya? El famoso principio de Arquímedes. ¿Y cómo es ese principio, profesor? ¿Ya? 4, 5. Vamos a ver. Aquí viene.
ese famoso principio de Arquímedes. ¿Ya? El famoso principio de Arquímedes, compañeros. ¿Ya? Profesor, entonces, hablemos de ese principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice Arquímedes? Principio de Arquímedes, así es, ¿no? Arquímedes. Arquímedes dice lo siguiente. ¿Listo? ¿Qué dice Arquímedes, compañeros? El principio de Arquímedes dice lo siguiente. A ver, te lo voy a hacer todo entender con ejercicios, ¿ya? Miren, observación importante. Arquímedes dice esto. Por ejemplo, tú tienes así. 3n es igual a múltiplo de 7. Entonces, ¿qué cosa dice Arquímedes? Arquímedes dice esto. Que tú le puedes sacarle la tercia. Pero, profe, no tiene 7, no tiene tercia. No. Estamos hablando de un múltiplo de 7. Y hay 800.000 múltiplos de 7 que tienen tercia. Ah, claro, definitivamente, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué quiere decir eso? Si yo le he sacado tercia, entonces n va a seguir siendo múltiplo de 7. Sácale tercia. O sea, a un módulo le puedes sacar cualquier factor que desee. Profesor, a ver, siguiente, digamos, 5n es igual a múltiplo de 8. Le sacas quinta, entonces Sn, ¿qué va a ser? Múltiplo de 8. Ah, interesante. Sn va a ser múltiplo de 8. Ahí está. ¿Ya ves? Profesora, así, ok, a un módulo le puedes sacar lo que tú quieras. Pero ¿qué sucede? Miren, a ver, ¿qué sucede si tenemos así? Si n es igual 4n a múltiplo de 6. Entonces Arquímedes dice lo siguiente, ¿ya? Si tu número y el módulo tienen factor en común, o sea, todavía existen factores en común que extraer, entonces es clarísimo el principio de Arquímedes. Saca primero ese factor. Saco primero ese factor. Entonces, ¿qué le voy a sacarle? La mitad. Profesor, aquí es mitad 2, aquí es mitad múltiplo de 3. Profe, 2 y múltiplo de 3 no tienen nada, entonces le saco la mi, esto va a seguir siendo múltiplo de 3. Ah, ya, profe, entonces, Arquímedes dice esto, que n es múltiplo de 3. ¿Ya ves? Unidad más, profe, ya voy entendiendo. Mira aquí. Por ejemplo, 6n es igual a ¿cuánto? A múltiplo de 15. Profe, entonces, ¿qué hago? ¿Hay factor en común entre el número que quiero simplificar y el módulo? Sí. ¿Qué les puedo sacar primero? Quinta. O digo tercia en este caso. Tercia 2 y tercia múltiplo de 5. Ahora, ¿qué voy a sacar? Mitad, profesor. Mitad, y aquí va a seguir siendo múltiplo de 5. Ahí entonces, por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que n es múltiplo de 5. Si no, también te pueden ponerte en expresiones así. Eso es Arquímedes. Por ejemplo, profesor, hay ejercicios así, ¿no? 2n más, ¿cuánto, por ejemplo? Más 10 es igual a múltiplo de 7 de eso. Ah, ya, profe, entonces, ¿qué puedo afirmar aquí? Pueden sacarles a todos. ¿Qué les saco a todos? La mitad, pues. Profe, a un múltiplo de 7 le puedo sacar mitad, claro que sí. Entonces, n más ¿cuánto aquí? N más 5 es múltiplo de 7. Sacándole la mitad. Porque aquí va a ser pues 1, 5 y va a seguir siendo múltiplo de 7. A un módulo le puedes sacar lo que tú desees. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, el principio de la división. El ultimito. Esto también nos pueden
preguntarnos, ¿no? Sobre todo, el principio de la división siempre te van a decirte lo siguiente. Mira, a ver, profesor, el principio de la división. ¿Cómo es ese principio de la división? Es así. ¿Ya? El famoso principio de la división. ¿Ya? El famoso principio de la división. ¿Ya? Principio de la división. Siguiente. 6. 6. Y el último principio. ¿Ya? Principio de la división. Profesor, ¿y qué viene a hacer eso? El principio, ¿cierto?, de la división. ¿Y cómo es este principio de la división? Es así, amiguitos. ¿Qué quiere decir el principio de la división? Por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? Si a un número n, por ejemplo, a un número m, lo que tú quieras, lo divides entre n y eso te sale un cociente así, y este cociente pertenece a los enteros, entonces, ¿qué vas a decir? O sea, estoy dividiendo a una cantidad, lo estoy dividiendo entre ese n. Y esa división me resulta un entero. Allá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este m, aunque sea voy a sacar entero positivo, que ese m viene a ser múltiplo o divisible entre n. ¿Qué quiere decir? Esto es uno de los principios muy utilizados en los ejercicios. ¿Ya? Demasiado utilizados, muchachos. Si yo divido entre una cantidad a cierto número y eso me resulta un entero positivo, o sea, para que resulte un entero se supone que este m debe contener ese n. O en todo caso, ese m, llego a la conclusión que ese m, ¿qué cosa viene a ser? Múltiplo de n. Observación, por ejemplo. ¿Ya? Observación, compañeros. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo de repente, ¿no? A ver, 15 entre ¿cuánto? Entre 3. ¿Cuánto es eso? 5. ¿Por qué está resultando eso, amiguitos? Porque ese 15 es múltiplo de 3. Me resulta un entero porque es múltiplo de 3. Pues. Resultó un entero, profesor. Por eso. Hay ejercicios típicos, por ejemplo, te dicen así, ¿no? En un salón de clases, el total de personas entre varones y mujeres, por ejemplo, dicen, varones más mujeres es igual a 50. Así te dice. Y te dicen el siguiente tarea. La onceava parte, o la mitad, o la tercia, por ejemplo, te dicen de esta forma. ¿Ya? La séptima parte de los varones, por ejemplo, usan lentes. Por ejemplo, ¿sí? Te pueden decir, la quinta parte, aunque se ponemos, ¿ya? La quinta parte de los varones usan lentes. La quinta parte de los varones, mujeres, etc. La quinta parte de los varones. Y otro te pone aquí, ¿cierto? Mujeres rubias, por ejemplo. ¿Cierto? De esos, ¿cierto? De las mujeres, por ejemplo, te pueden decir, la séptima parte de las mujeres son rubias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo saco la quinta parte de los varones. Esta quinta parte se supone que tiene que ser un entero. Yo no puedo decir, pues entonces, profe, la división de entre 5 me tiene que dar al número de varones que usan lentes. La división de m entre 7 me tiene que dar el número de mujeres rubias. Entonces, para que eso ocurra,
La cantidad, se supone que esto me tiene que resultar un entero. Entonces, para que resulte un entero, la cantidad de varones necesariamente tiene que ser múltiplo o divisible de 5. De igual forma aquí, la cantidad de mujeres necesariamente, ¿cómo tiene que ser? Múltiplo de 7. ¿Para qué, profesor? Para que dividido esa cantidad entre 7 me resulte un entero. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, si me dijeran cuántos varones y cuántas mujeres hay en dicho salón, o cuántos varones o mujeres, para cuántos varones con lentes o mujeres sin lentes, o varones con lentes, ¿no? O varones sin lentes, o mujeres rubias, mujeres no rubias. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de ejercicios? Por ejemplo, vamos a tabular. O sea, ¿y cómo se tabula eso? Miren aquí. Tabulación. ¿Cierto? Tabulamos y encontramos dos números. Por ejemplo, dirías, pues, ¿en total cuántos son? En total, profesor, son 50. Entonces, hasta en la segunda tabulación de repente, ¿no? Por ejemplo, imagínense, primer múltiplo de 5. 5, profesor. Pongo aquí 5. Entonces, 5 más cuánto es 45, profesor. O digo, 5 más cuánto es 50, ¿no? Más 45. ¿Listo? 5 más 45 es 50. Pero, profe, pregunto, ¿50, 45 es múltiplo de 7? No. Entonces, no va a ser posible. Siguiente tabulación. Profe, a ver, ¿cuáles serán? 15 y 35, ¿no? Profesor, por ejemplo, 10 y 40, no. Entonces, los que van a dar de inmediato, por ejemplo, va a ser pues 15 y 35. 15 es múltiplo de 5, sí. 35 es múltiplo de 7, también, profesor. ¿Los dos suman cuánto? 50. Entonces, por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Fácil, pues. Que existen 15 varones y existen 35 mujeres en ese salón. ¿Ya ves? Eso es el famoso principio de la división. ¿Ya ves? Así de simple, muchachos. Vamos, continuemos trabajando. Continuemos trabajando. Ahora, profe, ¿de qué vamos a hablar? De los criterios de divisibilidad, que también son muy importantes. A ver, vamos, para este ladito. A ver, para este ladito. Entonces, borramos todo el título. Ahora sí, ya no hablamos de los principios. Ahora hablamos de los criterios de divisibilidad. ¿Ya? Criterios de divisibilidad, luego casos especiales de la divisibilidad. ¿Ya? Hay algunos casitos que tenemos que aprender. ¿Listo? Entonces, tenemos lo siguiente. Hasta ahí estamos totalmente bien. ¿Ya? Siguiente, compañeros. Siguiente, amiguitos. ¿Ya? Siguiente, mis compatriotas. Y se viene así. Principios, ahora viene criterios de divisibilidad. Entonces ponemos como título criterios de la divisibilidad. De la divisibilidad. ¿No? Aquí es importante hablar de estos. ¿Ya? Criterios de la divisibilidad. ¿Y cómo son esos criterios de la divisibilidad? Son de la siguiente forma. ¿Ya? Criterios de la divisibilidad. ¿Y cuántos criterios de la divisibilidad conocemos? A ver, empecemos. 1, compañeros. Primer criterio de la divisibilidad. Divisibilidad entre, por ejemplo, dicen así. Divisibilidad. Divisibilidad, dice allá, ¿no? Vamos a ir con. Profe, puso divisibilidad. Entonces, divisibilidad, no es divisibilidad. ¿Ya? Divisibilidad. Listo, compañeritos. Ahí estamos. Entonces ponemos aquí divisibilidad. Divisibilidad entre
tienes entre 2, 4 y 8. Ahí está. Entonces, ¿cuándo se dice que un número es divisible o múltiplo de 2, de 4? Entonces, vamos a aprender eso, ¿ya? Criterios de divisibilidad. ¿Cómo yo determino cuándo un número es múltiplo o divisible entre 2? Entonces, veamos aquí. ¿Ya? Veamos aquí. Entonces, nota importante. Nota importante. ¿Ya? Entonces, diremos lo siguiente. Profe, hasta ahí estamos ok. Entonces, ¿cuándo se dice que un número es múltiplo o divisible, ¿no? Por ejemplo, diremos así. ABCD, ABCDE, perdón, ABCDE, profesor, es múltiplo de 2. ¿Cuándo se dice que un número es múltiplo de 2? Sí y solo sí. ¿Ya? Sí y solo sí. Si esa última cifra, o sea, la última cifra, esta última cifra es par. O sea, que esa última cifra puede ser 0, 2, 4, 6 y 8. Profe, ¿y por qué no 10? Porque está pues en base 10. Entonces, ¿qué cifras posibles puede tomar ese A? Ahí está. O ese E. Ahí está. Entonces, ¿cuándo se dice que un número es múltiplo de 2? Cuando la última cifra es par. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con eso. O sea, quiere decir, por ejemplo, a ver, observaciones importantes. ¿Ya? Observaciones importantes. Para cada criterio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, me preguntan este tipo. ¿Cuál es el residuo de dividir, por ejemplo? A ver, este numerito. ¿Cuál es el residuo de dividir ese número entre 2? Profesor, no tienes que dividirme todo para hallar el residuo. Profesor, suficiente que te fijes en el último. Si la última cifra o la última cifra, profesor, la última cifra es par, entonces esto es múltiplo de 2. Residuo 0. ¿Por qué es múltiplo de 2? Entonces, la última cifra únicamente. Si la última cifra es par, residuo 0. Profe, ¿y qué sucede si la última cifra no es par? Digamos, por ejemplo, me ponen así. Digamos así. Entonces, ¿cuál es el residuo de dividir? Profe, voy a la última cifra. ¿De residuo de dividir entre 2? Entonces, si esa última cifra, profesor, no es par, es impar, entonces, ¿a qué va a ir esto? ¿Cuánto va a ser eso? Profesor, divídelo únicamente. 3 entre 2 es a 1, residuo 1. Entonces, esto va a ser múltiplo de 2 más 1. Ya no me tienes que dividir a todos, solamente divídelo a él. ¿Ya ves? Entonces, si la última cifra no es par, quiere decir que la división es inexacta. ¿Me está escuchando? Profesor, ¿y cuándo se dice que un número es múltiplo de 4? Por eso, miren. Profe, a ver, veamos. A, B, C, D, E se dice múltiplo de 4 o divisible entre 4. Sí y solo sí. Sí y solo sí. Si las dos últimas, aquí es la última, aquí es las dos últimas. O sea, ¿qué quiere decir? Que DE es múltiplo de 4. Ah, ya, las dos últimas, sí. O sea que, por ejemplo, si a mí me preguntan y me dicen lo siguiente, a ver, ¿cuál es el residuo, por ejemplo, de dividir ese número entre 4? Entonces ya no tienes que dividir todo el número, solo ubícate en las dos últimas. ¿24 es múltiplo de 4? Claro que sí, por lo tanto residuo 0. Solo en las dos últimas. En caso de 2, la última. En caso de 4, las dos últimas.
Ah, ya. Y profe, ¿y si no es múltiplo de 4, qué quiere decir? Que va a existir residuo. Por ejemplo, imagínense si ponen así. Así. ¿Será múltiplo de 4? No. A ver, vamos a ver si lo es o no es. Entonces diremos de esta forma, ¿no? Las dos últimas. Entonces, profe, 37 no es múltiplo de 4, entonces existe residuo, pues. Entonces, ¿a qué va a ser? ¿Cuál será el residuo de dividir ese número entre 4? Entonces, ubícate solo en las dos últimas. 37 es múltiplo de 4, ¿más cuánto? Profe, sería 36 más 1. ¿Ya? Profe, ¿siempre va a ser 1? No, siempre. Aquí he podido poner 39. ¿Ya ves? Hago 38. Residuo 1. Eso es un número. ¿Cuándo se dice que un número es múltiplo? Profe, siguiente. ¿Y cuándo se dice que un número es múltiplo de 8 o divisible entre 8? Entonces diremos lo siguiente, ¿no? A, B, C, D, E se dice que es múltiplo de 8 o divisible entre 8 si y solo si, si las dos últimas cifras, o en este caso no serían las dos, sino serían las tres últimas cifras. Es múltiplo de 8. Las tres últimas. 1, 2, 3. ¿Ya ves? Interesante, ¿no? A ver, profesor, aquí. Entonces diremos, ¿cuándo un número es múltiplo de 8 divisible de 8? Entonces, 3, 4, 5, 1, sobre todo 2, 8. Entonces, profe, ¿este numerito será múltiplo o divisible de 8? 128. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Múltiplo o divisible? Profesor, totalmente correcto. Es divisible entre 8. Profe, ¿cómo se? Divídelo, pues. 128 entre 8, profesor, va a ser, pues, dividido, ¿no? Residuo va a ser ¿cuánto? Residuo va a ser 0. Si es que ese es, divídelo así, pues, o si no también. Entre 8, profesor, es A1. Aquí va a ser 4. Ese 6, residuo 0. ¿Sabes? Múltiplo de 8. O si no, también pueden ustedes descubrir el criterio. ¿Y cómo se describe? 1, profe. Entonces, ustedes pueden deducir por qué números, ¿no? Y profe, y cuando de repente no lo es, vayamos aquí, pues. Entonces diremos aquí. 6, 7, 1, 3, 2, 5, digamos. A ver, 7, digamos así. ¿Será divisible entre 8? Profe, a ver, vamos a ver. Las tres últimas. Entonces voy a dividir 327 ¿entre cuánto? Entre 8. ¿A cuánto, profesor? Va a ser, pues, a 4. Residuo 0. Bajamos 7, aquí va a ser 0. Entonces, residuo, ¿cuánto va a ser? 7. Allá, profesor, ¿qué quiere decir? No es, pues, divisible entre 7 o entre 8. Entonces, ¿a qué va a ser esto igual? Eso va a ser múltiplo de 8 más ¿cuánto? Más 7. ¿Listo? Ahí estamos. ¿Ya ves? Eso es el primer criterio de divisibilidad. Pasamos al segundo criterio de divisibilidad, ¿no? El cual nos habla de esta forma. El criterio de la divisibilidad entre 5, 25 y 125. Es igualitita también, ¿ya? Es idéntica también a lo que estamos hablando, ¿ya? A ver, profesor, veamos aquí. Veamos aquí. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Lo siguiente. ¿Ya? Lo siguiente. Hasta ahí estamos ok. Veamos aquí. Cierto. Segundo criterio de la divisibilidad. 2. Divisibilidad de la siguiente forma. Divisibilidad entre
divisibilidad. Divisibilidad entre 5, 25 y 125. Ahí estamos. Divisibilidad entre 5, ¿verdad? 25 y 125. A ver, subrayemos, necesito. ¿Y cómo es el criterio de divisibilidad de 5 a 125? Profesor, tenemos aquí. Entonces, veamos aquí. ¿Ya? Veamos aquí, veamos. Diremos de esta forma. Nota importante. Nota importante. ¿Ya? Nota importante. Profe, tenemos esto. A, B, C, D, E. Profesor, es múltiplo de 5. ¿Cuándo se dice que un número es múltiplo o divisible entre 5? Facilísimo, compañeritos. Un número se dice múltiplo o divisible entre 5 cuando la última cifra es 0 o es 5. ¿Ya? En ese caso. Por ejemplo, a ver, observación. Vamos, practicamos, ¿cierto? Veamos aquí. La práctica, amiguitos. La práctica, la práctica. Entonces, practiquemos, amigos. A ver, siempre, ¿no? Si termina en 0 o 5, múltiplo de 5. O sea, residuo va a ser 0. Es como decir, por ejemplo, ¿no? 4 o 5. Así. Te preguntan, ¿cuál es el residuo de dividir ese número entre 5? Profesor, residuo 0. Porque termina en 5. Entonces, esto va a ser múltiplo de 5. Otro profesor. Otro profesor. Por ejemplo, dice, ¿no? 3, 4, 1, 6, 0. Profesor, termina en 0. Termina en 0. Profesor, múltiplo de 5. ¿Ya ves? Profesor, vamos por aquí. Y profesor, y si no termina en 0 y 5, quiere decir que existe residuo. Por ejemplo, vamos a poner 4, 7, 6, 8. ¿Sí? Profesor, ese 8 no es 0 ni 5. Entonces, ese número dividido entre 5 va a tener, pues, residuo. ¿Y a qué va a ser ese residuo? Va a ser múltiplo de 5. O sea, profe, ¿voy a dividir todo? No. Cuando tú dividas un número entre 5, solo la última cifra. Esta última cifra va a ser múltiplo de 5 más ¿cuánto? Más 3. Pues. 8 entre 5 es cociente 1, residuo 3. Ahí está tu residuo. Ahora, ¿este residuo qué es? Este es residuo por defecto. Profe, ¿y cómo sería por exceso si me lo piden? A ver, de repente te dicen, ¿cuál es el residuo por exceso? ¿No? Hace rato mucho cuidado con eso, ¿verdad? ¿Menos quién? Menos, ¿cuánto? Menos 2. O sea, ¿cuánto le falta a ese 3 para que sea 5? Le falta, profesor, 2. A esto le llamamos residuo por exceso. Hasta ahí estamos bien. Seguimos, amiguitos. Seguimos, claro. Siguiente, ahora, ¿cuándo un número es múltiplo de 25? Entonces diremos A, B, C, D, E. Se dice que es múltiplo de 25. ¿Y cuándo un número es múltiplo de 25? Cuando las dos últimas cifras sean de 25. O sea, es igualito que aquello, ¿no? La última, ahora también las dos últimas. Entonces, profesor, ese DE tiene que ser múltiplo de 25. Múltiplo de 25. ¿Y cuándo, profesor, es múltiplo de 125?
profesor, aquí. A, B, C, D, E es múltiplo de 125. Cuando un número es múltiplo de 125, las tres últimas. ¿Ya? Sí, solo sí. Tenemos esto así. C, D, E. ¿Me están escuchando? Entonces, 125. El más preguntado de estos chicos es el 5 y en caso de estos del 8. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado de hacer eso. Entonces, por ejemplo, profesor, hasta ahí estamos bien. Ahora, algunos profesores también te enseñan esto, ¿no? 125, por ejemplo, es 5 al cubo. Profesor, las tres últimas. 25, 5 al cuadrado. Las dos últimas. 5 a la 1, profesor, la última. De repente te pueden sorprender con esas tonteritas, ¿no? A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí vamos, a ver, profesor, por ejemplo, en este caso sería 2 al cubo, ¿no? Entonces te dice las dos últimas o las tres últimas. En este caso también sería 2 al cuadrado, ¿no? Las dos últimas. ¿Y ella cuánto es? 2 a la 1, ¿no? Bueno, cosas innecesarias, pero a veces de repente te hablan y vas a decir, el profesor Víctor Hugo no nos enseñó. Entonces está hablando tonterías, ¿no es cierto? Entonces, veamos aquí, ¿ya? Hasta ahí estamos totalmente bien, ¿ya? Eso es múltiplo. Por ejemplo, a ver, si yo te pido cuál es el residuo, por ejemplo, hay ejercicios que te piden así, ¿no? Hallar el residuo. Residuo de dividir. De dividir. ¿Ya? Hallar el residuo de dividir. ¿De quién? De este número de m entre 5. Típicas preguntas de exámenes, ¿eh? ¿Y m es igual a qué? Por ejemplo, puedo poner así, ¿no? Profe, ¿todo eso tengo que multiplicar? No. Si yo quiero dividir y hallar el residuo, ¿cuánto es esto? Profe, ¿lo voy a multiplicar y luego lo voy a dividir recién? No. Hasta eso el examen se termina. Cuando ustedes dividan un número entre 5, lo que debe importarte, chicos, es lo único que la última cifra. Porque cuando se dice múltiplo de divisible, la última cifra. Entonces digo, aquí hay 3, aquí hay 1 y aquí hay 4. 3 por 1, 3 por 4, 12. Profe, ¿qué quiere decir? Que este número va a terminar pues, en 2. O sea, la multiplicación de esos va a terminar en 2. Entonces, profe, ¿la última cuánto es? 2. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? A múltiplo de 5 más 2. O sea, tu respuesta. Si solamente me dicen residuo, ¿qué residuo me están pidiendo? Defecto. Listo. Ahí está. ¿Ves? Muy fácil, ¿no? Muy facilísimo, profesor. Ahora vamos al siguiente criterio. ¿Cuál es ese siguiente criterio, profesor? El siguiente criterio muy importante es la de 9. ¿Ya? A ver, hacemos criterio de divisibilidad entre 9. ¿Cuándo un número es divisible entre 9? ¿Ya? ¿Cuándo se dice que un número es divisible o múltiplo de 9? Entonces, veamos aquí. 3. Tercer criterio. Criterio 3. Criterio 3. Entonces diremos divisibilidad divisibilidad ¿entre quiénes? Entre 3 y 9.
ese criterio. Cuando un número es divisible entre 3 o 9, hay que tenerle mucho cuidado. ¿Ya? Un número es divisible. ¿No? Un número es divisible entre 3 y 9. A ver, profesor, ¿cuándo se dice nota importante? Esto es uno de los criterios demasiado utilizados en la matemática. Por ejemplo, se dice lo siguiente, ¿no? Profesores, A, B, C, D, E. Así, A, B, C, D, E. Múltiplo de ¿cuánto? Múltiplo de 3. ¿Ya? ¿Cuándo se dice que un número es múltiplo o divisible entre 3? Cuando la suma de sus cifras resulta ser múltiplo o divisible entre 3. Sí y solo sí. ¿Ya? Cuando la suma de sus cifras, súmalo pues, amiguitos. A más B más C más D más E, eso es múltiplo o divisible entre 3. Profesor, de igual forma, ¿no? Cuando se dice un número múltiplo o divisible entre 9, entonces tenemos A, B, C, D, E, se dice múltiplo o divisible entre 9, de igual forma. Cuando la suma de sus cifras viene a ser múltiplo o divisible entre 9. Profe, también la suma. Ambos son lo mismo. Y el que más preguntan es el 9. O sea, también la suma. A más B más C más D más C. Múltiplo de 9. ¿Sabes? Múltiplo de 9. Por lo tanto, a ver, observación, practiquemos. Vamos a practicar respecto al 9, ¿ya? Profe, ¿cuándo se dice eso? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos, seguimos. Mire, por ejemplo, te pueden preguntarte y decirte, ¿cuál es el residuo de dividir este número, por ejemplo, entre 9? Lo puedes dividir como también podrías tú sumar las cifras. Suma de cifras, profesor, ¿cuánto? 9, aquí va a ser 13, 18. ¿Y 18 es múltiplo de 9? No, claro que sí. Por lo tanto, múltiplo de 9. Ah, interesante, profe. Siguiente, amiguitos. Aquí. Profe, otro. 3, 6, 7, 2, 1, 4. Listo. ¿Cuál es el residuo de dividir ese número entre 9? Suma las cifras. Suma, aquí sería 9, profesor, ¿aquí cuánto va a ser? 16, 18, 23, profesor. 23. Y 23 aquí es igual, múltiplo de 9 más 5. ¿Sí? Múltiplo de 9 más 5. Entonces tengan mucho cuidado. Ahora, profesor, aquí todavía ustedes pueden hacer esto. Miren, suma 9. ¿Suma cuánto? Suma 5. Múltiplo de 9. 5. ¿Y quién es 5? El residuo. ¿Ves? También puedes aplicar eso. Entonces, ¿cuándo un número es múltiplo de 9? Cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9. ¿Ves? Muy fácil, profe. Vamos, siguiente criterio. Siguiente criterio. Divisibilidad. Divisibilidad. ¿Entre cuánto, muchachos? Entre 7. ¿Ya? ¿Cuándo un número es divisible entre 7? Entonces, veámoslo aquí. ¿Cuándo un número es divisible entre 7? Entonces, profe, ponemos 4 aquí. Divisibilidad entre 7. ¿No? Divisibilidad
¿Ya? Divisibilidad. ¿Entre quién, muchachos? Entre 7. ¿Cuándo un número será divisible entre 7? Entonces, veámoslo. Un número es divisible o múltiplo de 7 cuando se cumple lo siguiente. ¿Ya? Este es importante, este es uno de los criterios que tiene algo de interesante. ¿Ya? Algo de interesante. ¿Cómo es esto, profesor? Miren, su criterio no es tan fácil de aplicarlo. Nota importante. Nota importante. Un numeral ABCD o ABCDE dice lo siguiente: ABCDEF es múltiplo, ¿cierto?, de 7 o divisible entre 7. ¿Por qué, profe, ha aumentado una cifrita más? Porque el criterio de divisibilidad, mira, cifra de unidades por 1. A ver, aquí viene que la descomposición polinómica. Unidad, decena, centena. Decena, 10. Múltiplo de 7 más 3. Centena, 100. Múltiplo de 7 más 2. Entonces, el criterio de divisibilidad de 3, señores, miras aquí. ¿Ya? Aquí es igual el criterio de divisibilidad de 7. 1, 3, 2. Aquí lo repites nuevamente. 1, 3, 2. Ah, ya. Entonces, profesor, ahora, como en inecuaciones van a ser esto, mira. Los 3 primeros, positivos. Los 3 siguientes, negativos. Más, menos, así. De 3 en 3. Pero siempre, profe, y esto es como una condición. Cuando te pidan dividir un número entre 7, vas poniendo 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Entonces, sí y solo sí, aquí es interesante, ¿no? Sí y solo sí. Si tenemos lo siguiente, los positivos menos los negativos. Entonces aquí va a ser 2D más 3E más F menos aquí. Menos todo esto, ya que es menos. Menos 2A más 3B más F, o más C en este caso. Eso tiene que ser múltiplo o divisible entre sí. Interesante, ¿no? Sí, definitivamente tiene su grado de interés. A ver, profesor, una aplicacióncita. Una aplicación. Por ejemplo, te pueden preguntarte cuál es el residuo de dividir este numerito entre 7, por ejemplo. ¿Cuál es el residuo dividido? Profesor, ¿qué cosa es este número? Mira. A ver, 2, 4, 1, ¿cierto? 6, 2 y 3. Así. Te dicen, ¿cuál es el residuo de dividir ese número entre 3? O entre 7, ¿no? Entonces, si me piden dividir entre 7, no te vas a estar dividiendo entre 7. Obviamente, y si te dan números más grandes, no vas a poder resolverlos. Entonces, por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Pones 1, 3, 2. 1, 3, 2. Los 3 primeros, ¿cómo son? Positivos. Los 3 siguientes, ¿cómo son? Negativos. ¿Me entiendes? Entonces siempre pones 1, 3, 2. Ahora, ya no lo hagas aquí, mira. Aquí lo voy a hacer. Aquí, a ver, mentalmente tienes que hacerme esto. 3, aquí es 6. Entonces 3 más 6, 9. Aquí, ¿cuánto es? 12. Entonces 12 más ¿cuánto? Más 6, 18. 18 más 3, 21. Listo. Pones el 21. Aquí, 3 o 1, ¿no? Aquí es 12, aquí es 4. 4 más 12, 16. Más 1, 17. Pero, profesor, es menos. Entonces, por lo tanto, aquí ¿cuánto será? Profe, va a ser 3. Entonces, esto va a ser múltiplo de 7 más 3. A ver, profe, una vez más. De repente nos hemos equivocado.
Entonces, amiguitos, dice 1, 3, ¿no es cierto? 3, 6, y aquí va a ser 12. 12 más 6, 18, más 3, 21. Aquí es 4 más 12, 16, más 1, 17. Restamos, profesor, 21 más 21 menos 17. Profesor, ¿cuánto va a ser? Estamos mal, profe. ¿Aquí es cuánto? Ah, ya ves. Estamos equivocándonos. Profe, eso es 4. Ah, ya, entonces allá va a ser ¿cuánto? Múltiplo de 7 más ¿cuánto? Más 4. ¿Ven? Ese es el criterio de divisibilidad de 7. Vamos, aquí vamos a aprovechar este espacio para poner el quinto criterio. ¿Y cuál es, profesor, ese quinto criterio? Divisibilidad entre 11. Divisibilidad. ¿Ya? Divisibilidad entre 11. Divisibilidad entre 11. ¿Ya? ¿Y cuándo un número es divisible entre 11? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Cuándo un número es divisible entre 11? Veamos aquí. Un número es divisible entre 11. Sí, y solo sí. ¿Cuándo, muchachos? Cuando se cumple. Es igualito que la divisibilidad de 9, pero con una diferencia. Nota importante. ¿Ya? Nota importante. Un número es divisible o múltiplo de, sobre todo, de 11. Un número es divisible o múltiplo de 11. Profesor, ¿cómo es eso? A ver, profesor, vayamos aquí. A, B, C, D, E, F. Profesor, un número es divisible o múltiplo de 11 si y solo si se tiene así. Derecha, izquierda, en el sentido de orden. Más, menos, más, menos, más, menos. Se pone más, menos, más, menos, más, menos. Profe, cuando es múltiplo de 9, se suma. Cuando es múltiplo de 11, más, menos, más, menos. Entonces, sí y solo sí, aquí pones pues positivos menos los negativos. ¿Quiénes son los positivos? Profesor, los positivos son B más D más F. Menos los negativos, A, C y E. Entonces dirás pues A más C más E. Y todo eso que me tiene que salir, múltiplo de 11. Ah, ya, profe, entonces, múltiplo de 11. Sí, múltiplo de 11. Ahí estamos. Por lo tanto, compañeritos, a ver, un ejemplito vamos a hacer. Un ejemplito de múltiplo de 11. Profesor, un ejemplo. Observación importante. Observación importante. Observación importante. ¿Cuál es esa observación importante? Es lo siguiente. Profesor, vamos a poner de esta manerita. Profe, a ver. 3, 6, 1, 7, 2, 4. Por ejemplo, te pueden preguntar, ¿cuál es el residuo a dividir? Ese número entre 11. Entonces lo que vas a hacer es, de derecha a izquierda, ¿qué pongo? Profe, más, menos, más, menos, más, menos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Suma los positivos. Profesor, ¿los positivos cuánto suman? Profe, va a ser 7, 17, menos los negativos. A ver, 17, profesor. Los positivos suman 17, aunque sea aquí ponte así, 17. Profe, ¿cuánto suman los negativos? Vamos a ver. Los negativos, aquí sería 3, más 1, 4, más ese 2, 6. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Sí. Una vez más, de repente estamos sumando mal. Profesor, hasta aquí 13, 17. Entonces, profe, esto es más 17 y esto es menos 6. Entonces, ¿cuánto va a ser? 11, profesor. ¿11 es múltiplo de 11? Sí, me salió un número múltiplo de 11. Allá quiere decir que el residuo es 0.
Profe, ¿siempre será así? No, a ver, vamos a ver aquí. Otrita, profesor, otrita. A ver, diremos lo siguiente. 4, 3, 2, ¿cierto? ¿Cierto? De repente aquí 5 y aquí tenemos 1 y 7. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el residuo de dividir ese número entre 11? Entonces pones más, menos, más, menos, más, menos. ¿Sabes? Suma los positivos, profesor. Sumemos los positivos. 8, 15. ¿Cierto? Suma los negativos. Profe, ¿cuántos suman los negativos? Profesor, 6, 7. Pero es menos 7, entonces 15 menos 7, ¿cuánto es? 8. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí va a ser múltiplo de 8, o digo de 11, múltiplo de 11, más ese residuo, o sea, más 8. Existe residuo en ese caso. ¿Sabes? Esos son los criterios, amiguitos. Yo creo que no está nada difícil de entender eso. Vamos. Siguiente, vamos al último criterio de divisibilidad. Nos falta unidad. Y con eso se acabó este criterio, ¿cierto? Principios fundamentales y criterios de la divisibilidad. ¿Y cuál es eso? Vamos aquí. Vayamos aquí. Vayamos aquí. Esos criterios de divisibilidad son los siguientes. A ver, compañeritos. Veamos. Siguiente. Vayamos a ver, ponemos 6, sexto y el último, criterio de divisibilidad. ¿Ya ves? Listo. Entonces ponemos divisibilidad entre 13. Divisibilidad. ¿Ya? Veamos, montón de is, ¿no? Divisibilidad entre 13. Algunos dicen el más complicado. No sé si será el más complicado. Solo hay que saber interpretarlo, ¿no? Si es el más complicado o el más fácil, ¿no? Entonces, veamos aquí. A ver, profesor. Si será el más complicado o el más fácil, ¿no? Entonces, tengamos aquí eso. Divisibilidad entre 3. Entonces, nota importante que tenemos que aprender aquí. Nota importante. Noticia. A ver, profesor. Un número A, B, C, D, E. Hagan esto así. E, F. ¿Ya? Es múltiplo de 13. ¿Cuándo se dice múltiplo de 13? Aquí es un poquito complicadito, ¿ya? Por ejemplo, dicen lo siguiente, ¿no? Cifra de unidades por 1. Cifra de decenas, menos 3 tendría que ser, ¿no? Múltiplo de 13 menos 3. Entonces pone aquí 3. Y por cada 10 hay un 3. Entonces por 3, 9. Entonces aquí sería 4. Entonces, profesor, ¿cuál es el criterio? 1, 3, 4. Repites aquí. 1, 3, 4. 1, 3. Es igualito como la 7, pero la 7 es 1, 3, 2. ¿Me están escuchando? Mucho cuidado con el 7, ¿no? Entonces aquí ya también es 1, 3, 4. 1, 3, 4. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con eso. Profesor, ahora, aquí hay un detalle. La primera es por defecto, positivo. Luego recién, solito siempre, positivo. Luego recién tomas de 3 en 3, negativo. Luego otros 3, positivo. Luego otros 3, negativo. Como en inecuaciones, ¿no? Más, menos, más, menos. Entonces, aquí, ¿qué vas a decir? Los positivos menos los negativos resultan ser divisibles entre 13. Profe, entonces, veamos aquí. Sumo F. ¿Perdón? Sumemos, aunque sea desde aquí, ¿no? 4A más 3B más ¿quién? Más F. Profe, ¿de dónde sacó ese F? Ahí está, más F. O sea, tengo que sumar
los positivos menos los negativos en ese caso, ¿no? Entonces, si los positivos menos los negativos me resulta un múltiplo de 13, o sea, de residuo 0, correcto, ¿no? Ahora vamos a aplicar eso, ¿ya? 1, 3, 4, 1, 3, 4. Eso tienen que aprenderse, chicos. Cada vez que te pidan dividir un número entre 13, ya tienes que estar aplicando el criterio. 1, 3, 4, 1, 3, 4. ¿Ya? A ver, profesor, hasta ahí estamos bien. Entonces, profe, 4A, 3B, más F. A eso le vas a restarle, ¿quién, amiguitos? 4D, o en este caso todavía, ¿no? A ver, ¿quién sería? Sería pues C. C más 4D, más ¿quién? Más 3E. ¿Y eso cómo tiene que ser? Múltiplo de 13. Múltiplo de 13. Ese es el criterio. Algunos dicen complicado, pero no tiene nada de complicado. Es cuestión de práctica nomás esta cosita. Por ejemplo, a ver, profesor, por ejemplo, tenemos aquí, diremos de esta forma. A ver, 2, 1, 4, 3, 1 y 5. Así. Profesor, ¿cuál es el residuo a dividir ese número entre 13? Entonces, de manera directa vas poniendo pues, el criterio. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Ah, ya, profe. Entonces, el primero, positivo. Luego los tres siguientes, negativo. Los siguientes tres, positivo. Profe, puede haber más cifras, 6, 7, 8, 9. Entonces siempre el primero nomás se pone 1, luego de 3 en 3. El primero solito, luego de 3 en 3. El primero solito, luego de 3 en 3. ¿Me entiende? Mucho cuidado con eso. Entonces, ahora, ¿qué vas a hacer aquí? Ponle aquí 5. Aquí, ¿cuánto va a ser? 3, esto es 8. 8 más 3 es 11. ¿Listo? Negativos. A ver, aquí es 3, aquí es 12. 12 más 3, 15. Más 4, 19. Sumamos aquí. Todo esto, ¿cuánto sale? A ver, vamos a verlos. Profe, sale. Sería 16 menos 19, sería menos 3. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir esta cosita, que es múltiplo de 13 menos 3, o sea, con su signo. O sea, este residuo es por exceso. Entonces, por defecto, ¿cuánto sería? Múltiplo de 13 más 10. ¿Listo? ¿Cuánto le falta para hacer 3? Entonces, hemos hallado su residuo por exceso. Si yo tengo el exceso, tengo el defecto. ¿Ya ves? Esos son los famosos criterios de divisibilidad. Profe, la divisibilidad es un capítulo muy interesante, hijos. ¿Ya? Ha sido un placer de repente ilustrarles un poquito de la teoría de divisibilidad. ¿Ya? ¿Listo, muchachos? Vamos, seguimos trabajando. Ahora se viene la tercera parte de la divisibilidad. Gracias, hasta el siguiente video.